En Casa de Oración somos un grupo de personas que día a día es regenerado, que reconoce que solo por medio del sacrificio de Jesús se puede lograr una nueva vida. Queremos compartir las virtudes de Jesús con amor y obediencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Que nos llamó y nos trajo a su luz, anunciando las buenas nuevas de salvación. Benignidad, bondad, encontrando la verdad, predicando una sola palabra para todo ser humano en este mundo. Mansedumbre, lanza. Ven, te invitamos a ser parte, siendo lo visible de un Dios invisible, aprendiendo a cuidarnos, amarnos y fortalecernos en la fe. Buenos días, mis hermanos. Esta mañana estoy muy agradecida con el Señor porque me da el privilegio una vez más de poder estar aquí compartiendo de su palabra con todos ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo, un saludo a la distancia. Anhelamos que el Señor nos conceda pronto volvernos a congregar para alabar y bendecir su nombre. Amén. Y también quiero agradecerle que esta mañana nos acompañe. Yo sé que sin duda la palabra que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros vendrá a edificar nuestras vidas. ¿Estamos listos para exponernos a ella, mis hermanos? Gloria al Señor. ¿Qué le parece si oramos juntos y le damos gracias a Dios? Padre, en esta hora, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le agradecemos una vez más, Señor, por este hermoso día que usted ha puesto delante de nosotros, por todas sus bondades, por todas sus misericordias, bendito Dios, y también por esta palabra, Señor, que ha preparado para nosotros. Sabemos que usted es quien conoce lo que cada uno necesita, Señor. Rogamos que su Santo Espíritu nos ayude a estar atentos, Señor, y a ponerla por obra, bendito Dios. Toda la honra y la gloria es suya, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta mañana el tema lo he titulado Estar alertas y velad. Y esta palabra surgió cuando estaba leyendo Primera de Pedro 5:8. Si gusta acompañarme ahí en su Biblia, Primera de Pedro 5:8, se lo voy a leer en la versión Reina Valera y después se lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, que como bien le decía, a mi gusto viene un poco más clara la enseñanza. Y dice así: ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Le leo la versión Nueva Traducción Viviente y dice: estén alerta. Y me llamó la atención porque empieza con esta instrucción, pero así de manera imperativa, incluso viene entre signos de admiración. Dice: estén alertas, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando el mismo sufrimiento. Y estos versículos, este versículo en estas dos versiones, vienen a ayudarnos a que analicemos qué tan alertas estamos en este tiempo de aparente descanso, de cambios de rutina, y qué tan firmes estamos en nuestra fe ante el bombardeo de noticias. Y yo sé que en este tiempo de pandemia, quizás usted esperaba una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra de aliento, que en sí no son malas, que también las necesitamos, pero también es importante que recordemos que cada uno de nosotros está librando una batalla espiritual todos los días y que si nos descuidamos, mis hermanos,
podemos sucumbir muy fácil a las tentaciones que están presentes las 24 horas del día, ahora en nuestra casa. Sí escuchó bien, mi hermano. En nuestra casa hay tentaciones que nos pueden llevar a pecar contra el Señor y también nos puede apartar de nuestra fe. Usted recordará que el plan de Satanás es devorar y destruir nuestras almas. Él siempre está maquinando a quién cazar para llevarlo a la destrucción y a la ruina eterna. Nuestro deber es claro: estén alertas, dice el apóstol Pedro, y esto no es otra cosa más que debemos de estar vigilantes, qué es lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, con nuestro tiempo, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones y con nuestros hábitos. Matthew Henry escribió, dice: nada da más ventaja a nuestro enemigo espiritual que la sensualidad y el libertinaje. Comer, beber y bailar ha sido la manera suave y agradable en que muchos se han ido a la congregación de los muertos, dice. En otras palabras, nos está diciendo que el enemigo puede destruirnos aún en las cosas que creemos simples y cotidianas, donde con sutileza el enemigo puede penetrar sin que nos percatemos de ello. El libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 9, dice así: un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, solo nos hace falta darle un pequeño permisivo al descuido, adormecernos y ser derribados. Es muy sutil y que a veces no nos damos cuenta porque lo estamos haciendo de una manera cotidiana. La palabra velad, por el contrario, nos insta a estar firmes como atalayas, atentos a qué placeres la carne quiere disfrutar ahora en casa, y que sin duda esta se va a estar rebelando en contra de nosotros cada vez que queramos disciplinarla. Escuche, un hombre no puede luchar en un cenagal o en el lodo porque no tiene un apoyo firme. Solo la fe nos va a suministrar a usted y a mí ese apoyo, esa firmeza para librar cada batalla ante la hostilidad de nuestro enemigo. La fe, sin duda, debe de ser entonces fortalecida todos los días para ganar cada batalla que se nos va a estar presentando. Estén alertas, dice el apóstol Pedro, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Los leones normalmente atacan al enemigo, al animal. Los leones atacan al animal, al que está enfermo, al que está joven, al solitario. Escogen animales que están desprevenidos, que están despreocupados o que están descuidados, ¿verdad? Pedro nos advierte que Satanás también ataca a los que están preocupados, no solo despreocupados, sino también preocupados, afanados, sumergidos en sus problemas. Si lo pudiéramos ejemplificar lo que estamos viviendo, pudiéramos decir que aquellos que están dándole más importancia a las noticias que a las promesas de Dios están vulnerables, de acuerdo a lo que Pedro nos está diciendo, o aquellos que están abatidos por estar encerrados, al punto, mis hermanos, que podemos olvidar que debemos de estar alertas, que estamos en peligro, que hay un enemigo que nos está asediando todos los días para destruirnos. Alertas, dice el apóstol Pedro. En estos tiempos donde estaremos en casa todo el día y muchos días, sin duda seremos tentados a hacer
más para la carne que para nuestro espíritu. ¿Cuáles son las tentaciones que tenemos latentes en casa que nos pueden llevar a ese adormecimiento espiritual y bajar la guardia ante nuestro adversario? Quiero empezar por algunos hábitos que saltan a la vista. El primer hábito que ahora se está adquiriendo, o que si nos descuidamos podemos adquirirlo, es estar mucho tiempo frente a los televisores o a los celulares. Netflix nos ofrece una enorme gama de series y películas para estar, si no todo el día, en lapsos muy largos ante estos aparatos. ¿Es malo ver televisión o estar atento al celular? No. Lo grave o lo preocupante o lo peligroso es que nos absorba gran parte de nuestro día, haciéndolo improductivo, y lo más preocupante es que nos llene nuestra cabeza, nuestros pensamientos con basura y con cosas que no aprovechan, llevándolo a debilitar nuestra fe. Otro hábito que está latente en estos días o que se está adquiriendo o que lo hemos adquirido si ya nos descuidamos es el comer sin control. La ansiedad por este encierro puede conducirnos a querer estar solo comiendo o estar preparando platillos muy altos en carbohidratos o en grasas. ¿Es malo comer? Por supuesto que no, nuestro cuerpo necesita comer. Pero el cambio drástico de la rutina que estamos viviendo nos puede llevar a comer sin control y sin horarios establecidos. Por ello debemos estar alertas y debemos procurar tener también una disciplina en cuanto a qué comemos y a qué hora lo comemos. Mire, si nos estamos levantando muy tarde, que este es el siguiente hábito que vamos a ver, pues seguramente usted va a estar desayunando a las 12, comiendo a las 7 y cenando a la 1. Esto sin duda, mis hermanos, va a venir a que adquiramos o a que se adquieran hábitos destructivos para nuestra salud. El siguiente hábito que está latente, que se ha estado adquiriendo también, o que ya hemos adquirido si nos hemos descuidado, es el dormir de más. Otra parte del encierro o el otro extremo que también nos puede ocasionar es que caigamos en depresión o en desánimo, y esto hace que nuestro sueño se altere. Empezamos a dormir de más y por consiguiente a estar despierto a deshoras de la noche. Tenemos delante de nosotros ahora una gran bendición. Mire, en las mañanas pues ya no andamos al corre y corre, a las prisas de que tenemos que mandar a hijos al trabajo, a la escuela, o de que nosotros nos tenemos que transportar al trabajo. No es el caso de todos, pero al menos los hijos sí están en casa. No tenemos la prisa. Quizás sí nos podemos permitir levantarnos un poquito más tarde. Y esto no es malo, pero escuche, si usted no controla sus horarios para dormir, sin duda va a estar usted desperdiciando un valioso tiempo y difícilmente usted podrá estar alerta y velando, porque ahora la pereza va a querer hacer nido con usted. Una advertencia es que un alma ociosa es presa fácil del destructor. El Proverbio 20, versículo 13, dice así. Dice, no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Los hombres perezosos y negligentes, que una cosa lleva a la otra, no encajan en los planes de Dios.
Por eso nosotros debemos de estar alertas, diligentes, expectantes a lo que Dios está haciendo o a lo que Él quiere hablarnos. Es muy importante que cuidemos nuestros hábitos. Yo sé que todo esto ha venido a alterar nuestra cotidianidad, pero en la medida que podamos, procuremos seguir llevando el estilo de vida que hacíamos antes de esta cuarentena. Levantémonos temprano, dicen los psicólogos, ¿verdad? No soy psicóloga, pero he estado escuchando, dice, tiende tu cama, arréglate, báñate, perfúmate, maquíllate, ¿verdad? Mujer, en el caso de las mujeres, eso hace que nuestro cuerpo esté alerta. Contrario a que si todo el día tú andas en pijama, el mensaje que le estás dando a tu cuerpo es, relájate, descansa. Y eso nos hace vulnerables a nosotros, mis hermanos. Debemos de estar alertas, dice el apóstol Pedro. ¿Qué está sucediendo? Primera de Corintios 6:19. Primera de Corintios 6:19 y 20 dice así. Dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ojo, dice, ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Estos versículos, mis hermanos, si los tenemos presentes, nos va a ser más fácil cuidar qué alimento le estamos dando a nuestro cuerpo. ¿Qué está entrando por nuestros ojos? ¿Qué está entrando por nuestros oídos? ¿Cuáles son los pensamientos que estamos teniendo? Y sin duda, también el alimento físico, ¿verdad? ¿Qué quiere decir Pablo cuando manifiesta que nuestros cuerpos pertenecen a Dios? Usted ha escuchado gente que dice, yo hago con mi cuerpo lo que quiera, es mío, ¿verdad? Y piensan que eso es libertad. Pero lo cierto es que solamente se vuelven esclavos de los deseos de su carne o de sus malos deseos. Cuando usted y yo decidimos seguir a Cristo, Él dice su palabra que el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Por lo tanto, dejamos de ser dueños de nuestro cuerpo. El Señor Jesús en la cruz nos compró a precio de sangre. Ahora Él es nuestro dueño. Requerimos también de este cuerpo para transitar en esta vida. Y es mejor que esté sano y saludable. Lo ejemplificaré de la siguiente manera. A lo mejor usted pide un vehículo prestado. Ese vehículo, usted procura cuidarlo con las normas establecidas, ¿verdad? Del dueño, oye, que te encargo que no se tire aquí el chocolate o el café, o te encargo que le pongas de tal gasolina, etcétera, ¿verdad? Todos los cuidados, desconozco. Cuidamos que no se raye, cuidamos que no choquemos, ¿verdad? Porque no es nuestro. Igual debiéramos de cuidar nuestro cuerpo. Nuestro dueño es el Señor y no debemos de violar sus normas en nuestro diario vivir. Estemos alertas. Nuestros hábitos están cambiando, nuestros hábitos están siendo bombardeados por todo lo que acontece a nuestro alrededor. Debemos de estar alertas, vigilantes, atentos. Nuestra poderosa mente, al salirse de la rutina diaria en la que vivíamos, donde, como hace rato le mencioné, ya no tenemos que llevar a nuestros hijos a la escuela, o donde muchos de nosotros ya no tenemos que salir a trabajar porque ahora hacemos trabajo en casa, la mente cree que está de vacaciones. Por eso acontece estos cambios de hábitos. La mente dice, pues es hora de descansar, es hora de desatendernos de lo cotidiano, ¿verdad? Y entonces por eso la mente procura el descanso, procura comer a deshoras, que es lo que normalmente hacemos de vacaciones, ¿verdad? O sea, se sale de la rutina y se da un tiempo de descanso. Entonces la mente quiere comer, quiere dormir, el cuerpo quiere comer, quiere dormir, quiere relajarse, a más no poder
para satisfacer los deseos de la carne. Escuchen, no estoy diciendo que no pueda descansar, no estoy diciendo que no pueda dormir, no estoy diciendo que no pueda darse un gusto en la comida. Lo que estoy diciendo es que si nos descuidamos, daremos rienda suelta a esos deseos de la carne y descuidaremos nuestra área espiritual. Sin duda, estamos viviendo circunstancias diferentes y nuestros hábitos han cambiado. Pero debemos refrenar nuestra carne de deleitarse en placeres que la pueden llevar a pecar. Escuchen, placeres que la pueden llevar a pecar. Susana Wesley escribió: pecado es cualquier cosa que debilita tu razonamiento, que altera la sensibilidad de tu conciencia, que oscurezca tu apreciación de Dios o te quite la pasión por las cosas espirituales. En pocas palabras, cualquier cosa que aumente el poder o la autoridad de la carne sobre tu espíritu, eso para ti se convierte en pecado. Por eso debemos de estar cuidando los nuevos hábitos que estamos adquiriendo y refrenar nuestra carne. Alertas, dijo el apóstol Pedro. Como hijos de Dios, debemos de ver este tiempo de cuarentena como una gran oportunidad y no como una gran tragedia. Le explico. Históricamente, la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, cuando ha vivido en tiempos de crisis, en tiempos de persecución, es cuando la Iglesia ha sido avivada. Es cuando han surgido los más grandes avivamientos y más gente ha conocido del Evangelio. Pero usted y yo, para ello debemos de estar preparados. ¿Cómo desea usted salir de esta cuarentena? En gran parte depende de nosotros, depende de qué nos estamos alimentando. ¿Queremos salir fortalecidos en el Señor, preparados para toda buena obra, con una fe firme? ¿O por el contrario, vamos a salir debilitados, enfermos, hablo espiritualmente, temerosos, ansiosos, deprimidos? Depende de usted y de mí estar alertas de qué alimento estamos dando a nuestra alma. Depende de qué tanta sujeción pongamos a nuestra carne para que no haga su voluntad y nos desvíe de las cosas espirituales. Por ello, el día de hoy el Señor nos habla y nos dice: mantente alerta y velando. Cuida tu tiempo, cuida tus hábitos y evita caer en el adormecimiento espiritual. En el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41, dice el Señor Jesús: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Debemos entonces reconocer nuestra debilidad y la facilidad con que podemos sucumbir a la tentación nos va a ayudar a estar alertas. Pero si creemos que tenemos el control de nuestra carne cayendo en la autosuficiencia, indudablemente iremos redonditos a las artimañas que Satanás prepara para usted y para mí todos los días. Primera de Corintios 10:2 se advierte y dice así: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿A qué se refiere este versículo? Está comprobado que aquel que cree que está firme y que nada le va a acontecer por dormir de más, por estar tanto tiempo en la televisión o tanto tiempo en los celulares, de entrada ya se descuidó. De entrada ya bajó la guardia y
permitió que la jactancia nuble su entendimiento, ya no está alerta ni velando, sino a merced de su adversario. Tengamos cuidado, mis hermanos. ¿Cuáles son otras de las tentaciones que tenemos latentes en casa que nos pueden llevar a ese adormecimiento espiritual y bajar la guardia ante nuestro enemigo? Hay muchas, solo le mencionaré dos. Son emociones que también se han hecho visibles en esta cuarentena. ¿Qué es una emoción? La emoción no es otra cosa más que un sentimiento muy intenso producido por un hecho que altera el ánimo. En este caso, usted y yo estamos viviendo la pandemia, estamos viviendo la cuarentena, encerrados en nuestra casa. Entonces, eso sin duda viene a alterar el ánimo y viene a alterar nuestras emociones. Una que le quiero compartir esta mañana es la amargura. Sin duda, la amargura le altera el ánimo no solo al que la sufre, sino a los que están a su alrededor. De hecho, la amargura se contagia, por eso debemos de tener cuidado. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Muchos de nosotros, antes de la pandemia, quizás teníamos planeado un viaje, quizás íbamos a celebrar una fiesta de cumpleaños, quizás acabábamos de emprender el negocio de nuestras vidas, o quizás estábamos muy seguros con nuestro trabajo que teníamos. Y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, todo se viene abajo. Llega el COVID-19. Y cuán fácil y rápido nos podemos amargar por los giros inesperados que nos presenta la vida. Es fácil ser cristiano cuando Dios respeta nuestros planes, ¿cierto? Pero ahora que Dios ha permitido que todos nuestros planes hayan sido alterados, ¿qué es lo que ha germinado en nuestros corazones? Una raíz de amargura se apodera de nosotros cuando permitimos que las inconformidades crezcan en cada uno de nosotros hasta volverse un resentimiento. Quizás nuestra mayor inconformidad es porque ya no fuimos a ese viaje de vacaciones, es porque ya no celebramos ese cumpleaños, esa fiesta, no sé, o porque ya no podemos hacer nuestra vida social y ahora debemos de estar encerrados en casa. O quizás en el peor de los casos es porque ese gran trabajo donde invertimos todos nuestros ahorros se terminó. O nuestros jefes, nuestros empleadores tuvieron que cerrar el negocio y nos tuvieron que despedir. Alertas, alerta, dice el apóstol Pedro. ¿Está usted inconforme con Dios porque se cambiaron sus planes? Ojo, es muy fácil que la amargura nos lleve a culpar a Dios. ¿Está usted dudando de que los planes de Dios son mejores que los nuestros? Si acaso esto así fuere, le recuerdo lo que dice Jeremías en el capítulo 29, versículo 11, que es uno de mis versículos favoritos. Dice el Señor: pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para lo bueno. Otra versión dice, son planes de bien y no de mal,
para darles un futuro y una esperanza. El Proverbios 16:9 dice, podemos hacer nuestros planes, pero, y yo aquí le agregué, no olvidemos que el Señor determina nuestros pasos. En pocas palabras se nos dice que no debemos olvidar ese refrán, ese dicho que dice, el hombre pone, mas Dios dispone. En el ser humano siempre existe una gran incongruencia, aún en los cristianos. Decimos que confiamos en Dios, y yo le decía hace rato, es muy fácil ser cristiano cuando Dios se adapta a nuestros planes. Gloria a Dios, aleluya, todo está saliendo como yo lo planeé, ¿verdad? Muchas veces le cantamos y le decimos, Señor, toma el control de nuestras vidas. Pero cuando Él lo hace, siempre lo hace. A lo que me refiero, cuando sus planes del Señor no van conforme a mis planes, a lo que yo tenía planeado, entonces saltamos, ¿verdad? Enojados, frustrados, amargados, e incluso nos atrevemos a cuestionarle por qué nos acontece tal o cual cosa. El apóstol Santiago nos enseña cómo deberíamos de hacer nuestros planes para el futuro. Santiago capítulo 4, versículo 13 al 17 dice así, y me encanta esta versión porque observe cómo inicia, dice, presten atención, algo que comúnmente no hacemos. Presten atención, dice el apóstol Santiago. Ustedes dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. Versículo 14 dice, ¿cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían de decir es, y aquí viene el consejo, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, dice el apóstol Santiago, están haciendo alarde de sus propios planes y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Santiago? Que al hacer planes sin tener en cuenta a Dios es un pecado, es jactancia, es creer que somos dueños de nuestras vidas y que no dependemos de nadie. Usted y yo debemos regirnos por la voluntad de Dios, por los planes que Dios tiene para nosotros. Si ese negocio en donde usted invirtió todo su dinero se vino abajo de la noche a la mañana, gloria a Dios. Dice, acabamos de leer en Jeremías 29:11, que sus planes son mejores para nosotros. Si usted iba a hacer un viaje y ya lo tenía pagado y perdió quizás lo que invirtió también ahí, gloria a Dios. Usted y yo no sabemos de cuántas cosas el Señor nos está guardando, nos está protegiendo. Usted y yo no alcanzamos a ver más que lo que vemos a nuestras narices. El Señor sabe toda nuestra vida. Por eso debemos de estar alertas. Es bueno hacer planes, pero cada uno de ellos nos puede decepcionar y amargar si dejamos a Dios fuera de ellos. Debemos de decir, ok, planeé un viaje, no se dio, por algo. Por algo Dios está en control, Dios sabe lo que iba a acontecer allá, por algo el Señor nos está resguardando aquí en nuestra casa. De hecho, si cambiamos la mentalidad de ver esta cuarentena de que no es un encierro, sino es para nuestra protección, desde ahí cambiará la perspectiva con la que vemos todas las cosas.
No vale la pena, mis hermanos, hacer planes como si Dios no existiera. Anhelamos que nuestro futuro, nuestras vidas estén en sus manos, ¿o no? ¿O usted prefiere vivir a la deriva sin Dios? Yo no, mi hermano. De segurito en el primer intento, no al dar el paso, al primer intento yo ya estuviera perdida. Mis decisiones no serían para nada sabias. Y aparte solo Él conoce nuestro futuro. ¿Cómo me atrevería yo a planear sin esperar que Dios venga conmigo? ¿Usted quiere a Dios en sus planes? Él está en control. Aun cuando estos planes que usted forjó con tanto entusiasmo, con tanta esperanza, no dieron el fruto que usted esperaba. Dios está en control. Esté alerta, mi hermano, no permita que la amargura venga a hacer nido en su corazón. Debiéramos hacer una introspectiva en nuestras vidas en este momento. ¿Cómo hemos reaccionado ahora que Dios intervino y modificó nuestros planes? ¿Hemos dado gracias a Dios por hacernos ver nuestra fragilidad? Hemos venido a humillarnos y a reconocer delante de Él que fuimos jactanciosos y que nuestros planes, nuestra mente nos llevó a ir más allá sin consultarlo. ¿O hemos dado rienda suelta a la amargura? ¿De cuán sutil es el enemigo para volvernos en contra de Dios si no estamos alertas y velando? El mismo versículo que leímos al inicio de Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cuál es esta gracia, mis hermanos? La fe. Debemos vigilarnos. Y quizás no solo a nosotros mismos, sino unos a otros como hermanos, como cuerpo de Cristo. No sea que alguno deje la fe en nuestro Señor y Salvador a causa de la amargura. Los cambios radicales como el que estamos viviendo nos pueden llevar a creer que Dios no es bueno, que Dios no tiene cuidado de nosotros, que Dios no está al pendiente de nuestras necesidades. Recuerde, el campo de batalla del enemigo es la mente. Envía dardos de pensamientos que van en contra de todo lo que es Dios. El enemigo está al acecho queriendo, si pudiera, separarnos de Dios para siempre, para destruirnos. Dejar la gracia de Dios por la amargura alude a un abandono deliberado de Dios. En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 18, dice así: no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Se describe en este acto a una persona cuyo corazón se dio al pecado de incredulidad y se alejó deliberadamente de Dios. En esta tentación, Satanás disfraza este bocado amargo solo por un tiempo, al punto, solo esperando para que tú creas en tu mente y en tu corazón que Dios no actuó conforme a tus planes, para decepcionarte de Él. La amargura, mis hermanos, no nos va a servir para cambiar las cosas que han sucedido. Por el contrario, vienen a empeorar nuestra situación. Escuche, nunca nadie que haya endurecido su corazón contra Dios ha prosperado. Alertas, no nos dejemos amargar por las circunstancias. Nuestro Dios tiene el control.
Nuestro Dios es soberano. Nuestro Dios está sentado en su trono gobernando con sabiduría y poder y está al pendiente de lo que te está aconteciendo a ti y está al pendiente de lo que me está aconteciendo a mí. Él está esperando también que mostremos fidelidad, que no a la primera de cambios nos amarguemos porque no se dieron las cosas como nosotros teníamos planeados. El Salmo 37:25 dice así: joven fui y he envejecido, dice, y no he visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. Debemos descansar en las promesas que el Señor tiene para nuestras vidas. A lo largo de toda nuestra vida, sin lugar a duda, van a venir muchas cosas, muchas situaciones en las que usted y yo no tendremos el control. Estas situaciones vendrán a sacudirnos y a cambiar abruptamente nuestros planes. En vez de amargarnos, busquemos el rostro del Señor, esperando como siempre su bondad, esperando como siempre su fidelidad y esperando como siempre su misericordia. Y si acaso en este tiempo usted ha incurrido en la gravísima falta de dudar de Dios, quiero que reflexione en algo. ¿Acaso Dios nos debe algo? ¿Acaso Dios no ha mostrado su fidelidad siempre para con nosotros? ¿Acaso Dios no dejó escrito que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiáramos porque Él había vencido el mundo? Él está en control, mi hermano, de todo lo que está aconteciendo. Él sabe qué es lo que te está preocupando, qué es lo que me está preocupando. Si nos hemos acaso descuidado y el enemigo sutilmente ha sembrado la incredulidad en su vida, arrepiéntase, pídale perdón al Señor y crea en todas y en cada una de sus promesas. Ponga en Él todas sus necesidades. Sin duda Él responderá. La segunda tentación emocional que mencionaré en esta mañana, que se hace visible y que tenemos latente en casa, es sin duda la queja. Y la queja, déjeme le digo que no es en sí una emoción, pero sí es un mecanismo útil en términos psicológicos, no soy psicóloga, pero lo leí, que sirven básicamente para exteriorizar las emociones y pensamientos negativos. Escuche, sirve para exteriorizar las emociones y pensamientos negativos. Entonces la queja como tal es un disgusto que se tiene por algo o por el comportamiento de alguien y nos lleva a murmurar o a refunfuñar por ello. Algunas palabras sinónimas que encontré de la queja son lamento, pero no un lamento que viene y expresa al Señor la preocupación, sino un lamento de coraje, un lamento que lleva y cuestiona a Dios. ¿Por qué estás permitiendo que acontezca esto? Ese tipo de lamento. También otra palabra que es sinónimo es un resentimiento, es el resentimiento, es la murmuración y el refunfuñar. El libro de Números nos advierte sobre lo peligroso que puede ser la queja en usted y en mí. Acompáñeme al libro de Números, capítulo 11, versículo 1. Y dice así: poco después el pueblo de Dios, comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba. Y voy a hacer aquí un alto. ¿Usted está teniendo en este momento alguna privación y se ha quejado por ello? Es bueno reflexionar, dice.
Y el Señor oyó todo lo que decían. Vuelvo a leer. Poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Uno de los pecados más recurrentes que vemos cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto fue la queja, fue la murmuración en contra de Dios. Que si porque no tenían la comida que tenían en Egipto, que si porque no había agua, que si porque los enemigos los estaban rodeando, pero era una queja tras otra, tras otra. Murmuraban en contra de Dios, murmuraban en contra de Moisés por todas las privaciones que ellos tenían. Esta palabra murmurar, que como bien le leí hace rato, es un sinónimo de queja, también significa o también la describe como hablar en voz muy baja, como para que de quien hablamos no se dé cuenta. Lo que el pueblo de Israel ignoró es que aun cuando se quejaba de Moisés, realmente no se estaba quejando de Moisés, se estaba quejando directamente de Dios. Y el murmurar entre unos, entre nosotros, haciéndonos creer que Dios no nos está escuchando, es bajar la guardia, mis hermanos. Dios es omnisciente, Él todo lo sabe, Él está en todo lugar. Y también está escuchando las quejas que sin duda hemos dicho. ¿Existirá ahora pueblo de Dios que se esté quejando y murmurando por lo que está aconteciendo en su vida? Sí, ¿verdad? Lamentablemente la respuesta es afirmativa. Muchos de nosotros, si no es que la mayoría, somos muy buenos para quejarnos. Las quejas más comunes ahora en tiempo de cuarentena, pues son contra el gobierno, que el encierro, que porque tenemos que usar cubrebocas, que porque cerraron los negocios, que ya son muchos días, que qué aburrimiento, que ahora otro mes más. Y empezamos a quejarnos y déjeme decirle que sin darnos cuenta de lo que nos estamos quejando es de la soberanía y de la voluntad de Dios. Porque si bien Dios no envió este virus, Él lo permitió. En su soberanía, Él permitió que estemos viviendo lo que estamos viviendo. Alertas, mis hermanos, con la queja. Mateo 11:29 dice el Señor Jesucristo, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Cuán triviales se pueden volver nuestras quejas que pasamos por alto todas las bendiciones que Dios nos concede día a día. En estos versículos el Señor Jesús nos promete que si llevamos a Él lo que nos está incomodando, Él nos enseñará. Él dará luz a nuestras vidas de qué es lo que está aconteciendo en sus planes. Él transformará lo que a nosotros nos parece un trabajo cansado y sin sentido en productividad espiritual con propósito. Debemos velar para ver que estas incomodidades que tenemos sean presentadas ante el único que puede hacer algo al respecto. Y recordemos, mis hermanos, entonces lo que nos enseña Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Si realmente creemos esto que acabamos de leer, entonces estaremos alertas y velando por el bien que Dios desea que suceda en nuestras vidas en este tiempo de cuarentena. ¿Cómo puedo ganarle la batalla a la queja? ¿Cómo puedo estar alerta? ¿Cómo puedo estar velando? Y yo te quiero compartir 2 consejos. El primero es, agradezca. Agradezca en vez de quejarse. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice así: sean agradecidos en toda circunstancia. Mi hermano, en toda circunstancia, con trabajo o sin trabajo, encerrados en tu casa, con pandemia o sin pandemia, o con dinero y sin dinero. Sonó a canción, ¿verdad? Dice, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús. Seamos agradecidos en toda circunstancia. Nuestro gozo, nuestras oraciones y nuestro agradecimiento al Señor debería de fluir y de fluctuar con nuestras circunstancias, ¿verdad? Perdón, no debieran de fluctuar, no debieran de cambiar por lo que son nuestras circunstancias o estados de ánimo. Pero generalmente nos gana nuestro estado de ánimo y nos inclina a quejarnos. Debemos de ayudarnos un poco, mis hermanos. Hagamos una lista. Cuando usted perciba que la queja está por manifestarse, haga una lista de cuántas cosas tiene que agradecer al Señor. ¿Cuántas cosas? Leí el otro día una historia en las redes sociales de un señor ya mayor que adquiere el virus, el COVID-19, y lo llevan de emergencia al hospital, y Dios en su misericordia le concede sanarse. Entonces los doctores le dicen, pues debería usted de estar contento, ¿verdad? Dice, porque a su edad usted logró salir victorioso. Y el Señor, y le pasa la factura, ¿verdad? Al Señor, y el Señor lee y dice, tantas horas del respirador artificial, tanto de dinero. Y este señor empieza a llorar y le dice el doctor, ¿por qué está usted llorando? Dice, porque ahora me doy cuenta, dice, cuánto cuesta el oxígeno que respiro. Dice, y Dios me lo ha concedido gratis por toda mi vida. A veces no nos damos cuenta, mis hermanos, de cuántas bendiciones tenemos y por cuántas cosas tenemos que agradecer a Dios. Como las hacemos día a día y cotidianamente, a veces creemos que es un derecho. No es un derecho, es una bendición de Dios, es un regalo que Él nos ofrece todos los días. El poder respirar, el poder abrir nuestros ojos todos los días. Y en esa lista usted anote, ¿verdad? ¿Tiene comida? Agradezca. Y si puede, dentro de sus necesidades, comparta a aquel que no tiene. ¿Tiene un hogar donde resguardarse? Agradezca. ¿Está su familia con usted? Agradezca. ¿Nadie se ha enfermado? Agradezca. ¿Tiene usted que salir y exponerse al trabajo? Agradezca. Hay muchas cosas por las cuales tenemos que agradecer. Y en la aflicción es la oportunidad perfecta que Satanás usa para que olvidemos toda la bondad y la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Alertas, dice el apóstol Pedro, alertas, velando qué está saliendo de nuestro corazón. Y otra manera de ganar la batalla contra la queja es alabando a Dios. Alabar a Dios, exaltarle por quien Él es. Al alabar a Dios en medio de la aflicción, siempre sucederá algo sobrenatural. Las fuerzas enemigas se apartarán, tu espíritu se fortalecerá, se va la angustia, se va el temor, y entonces nuestra vida es liberada. El Salmo 42:11
Dice así, dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Cambiar nuestra queja por alabanza es nuestra mejor arma para vencer a nuestro enemigo en tiempos de aflicción. Quiero mencionarle 2 casos que están escritos en la Biblia, en donde en un tiempo muy fuerte de aflicción, estos personajes decidieron alabar al Señor. El primero lo vemos por medio de la vida de Job. Si usted recuerda la vida de Job, en un instante, él no solo perdió sus bienes, él perdió sus bienes, su ganado, la vida de sus hijos fue arrebatada. Y ahí en ese sufrimiento, ahí en esa aflicción, ahí en ese descontrol, dice Job 1:21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Ahí en medio de esa gran aflicción, él decidió adorar a Dios. Qué fuerte, mis hermanos. Y qué gran enseñanza para nosotros. El otro ejemplo que le quiero compartir esta mañana es de Pablo y Silas. Ellos, después de haber hecho una liberación a una joven, fueron detenidos, fueron azotados, fueron encarcelados y fueron amarrados con cadenas. No habían hecho nada malo. Estaban sirviendo al Señor. Y de repente los planes para ellos fueron cambiados y ahora estaban en gran sufrimiento. Y ellos, mis hermanos, ahí, en ese calabozo, húmedo, sucio, decidieron alabar al Señor. Ellos estaban gozosos que por lo que estaban haciendo para el Señor, ellos estuvieran pasando esa gran aflicción. En Hechos 16:25, de hecho en el capítulo 16, usted ahí puede encontrar esta historia. Yo nada más le voy a leer en donde ellos alaban al Señor. Hechos 16:25 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Indudablemente en la Biblia existen más casos que nos muestran que ante la aflicción debemos de adorar a nuestro Dios soberano. Esteban adoró al ser apedreado, aun cuando estaba siendo apedreado. Ana adoró al Señor aun cuando ella no podía concebir un hijo. Daniel oró a Dios aun cuando lo iban a echar al horno de fuego. Y el rey David nos deja un sinnúmero de salmos en donde él expresa su alabanza a Dios en tiempos de aflicción y en tiempos donde el enemigo lo tenía sitiado. Cada uno de estos casos, cada uno de estos ejemplos, sin lugar a dudas nos deja muy claro que en la aflicción la queja no sirve. En la aflicción debemos de dar alabanza a nuestro Dios, debemos adorarle porque Él es digno, porque Él lo merece. Hermano, si en este tiempo detectas o estás detectando que ha habido una queja constante en ti, échala fuera sin piedad, porque es un verdadero crimen que tú y yo nos presentemos como débiles teniendo las fuerzas de un Dios todopoderoso para echar fuera la queja. Alaba al Señor, exalta su nombre por su grandeza. Mucho que aprender. Cierto es
que no podemos pasar por alto, ¿verdad? Que estamos siendo bombardeados con muchas noticias negativas de enfermedad, de muerte ante el COVID-19. Y circulan de tal manera en todos los medios y redes sociales que sí abruman, que sí nos pueden preocupar, que sí nos alteran y que sí puede llegar a generar en nosotros incertidumbre y temor. También Dios ha provisto la solución para ello. El Salmo 55:22 dice así: entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Estar alertas también nos sirve para ver cuál es nuestro estado emocional. Si estamos siendo afligidos por tantas noticias, deje de verlas y entréguele esas cargas al Señor. Si ha llegado la incertidumbre, entrégueselo al Señor. Reconocer que somos susceptibles y vulnerables y que esto hace que nos carguemos de ello, no nos hace débiles delante del Señor. Por el contrario, nos hace sabios porque vamos y nos despojamos de todo ello que el enemigo puede utilizar para tentarnos, hacernos caer en pecado y destruirnos. Podemos ir y decirle: Señor, esta carga, esta opresión, esta aflicción, Señor, está siendo demasiado grande para mí. Debemos mostrarnos débiles, insuficientes en nuestras fuerzas, insuficientes en nuestro poder, insuficiente en nuestra sabiduría, insuficiente aún en nuestra paciencia. Y entonces seremos fortalecidos con su poder. Debemos de seguir permaneciendo alertas. El Señor cuidará de nosotros. Él no nos permitirá desenfocarnos. Él nos guardará de caer ante la tentación, incluso de dudar que Él está en control. Si vamos y echamos nuestras cargas con Él, lo que nos está afligiendo, lo que nos está preocupando. Echar nuestra carga sobre Él es descansar en su providencia y en todas y cada una de sus promesas. Si así lo hacemos, Él fortalecerá nuestros espíritus por su espíritu, de modo que ellos soporten la aflicción, soporten la prueba. El Señor nunca tolerará que un justo sea zarandeado, que sea tan remecido por cualesquiera problemas como para abandonar nuestro deber para con Dios. También Primera de Pedro 5:7 nos dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos del Señor, porque Él cuida de ustedes. Esta palabra ansiedad, de acuerdo al diccionario Strong, significa dividir la mente, indica distracciones, cargas, preocupaciones. También significa que nos ponemos ansiosos anticipadamente acerca de la vida diaria. O sea, estamos preocupados por lo que va a pasar mañana. Y es que si en un mes todavía esto no se arregla, y nos desenfocamos del hoy. Cada día trae su propio afán, recuerde. Cada día trae su propio afán. Enfoquémonos en el hoy. También al entregar nuestras cargas a Dios, le estamos demostrando que confiamos en Él. Le estamos pidiendo de su cuidado, de su fortaleza. Y el descansar en Él también nos llama a la acción y no a la pasividad. Nos llama a estar alertas y no adormecidos, porque estamos conscientes de lo que está pasando en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro corazón. Sometámonos, mis hermanos, al Señor. Sometámonos al Señor y no a las circunstancias. Él sin duda dará la paz que nuestra alma necesita. Él sin duda nos mostrará la luz al final del túnel. Él sin duda nos recordará que sus planes son mejores que los nuestros. Yo le mencioné que
que solo iba a tratar estos dos puntos, estas dos emociones que fue la amargura y la queja por el tiempo. Pero debemos estar alertas. También existe el desánimo, también existe la autosuficiencia y también existe el temor, entre otros. Estemos alertas, vigilantes, expectantes qué es lo que está aconteciendo con nuestras vidas. Esto nos reafirma que sin lugar a dudas estamos enfrentando una batalla diaria. Pero Dios en todo momento nos ha dado la seguridad de que tendremos la victoria sobre nuestros enemigos espirituales. Usted recuerda que con la prueba viene también la salida. Y esto debe darnos el valor para resistir, persistir y estar alertas, vigilantes y expectantes siguiendo la dirección del Señor. Recuerde, no son vacaciones. Discipline su carne y no permita que vengan a su vida hábitos destructivos para su salud, para su mente, para sus pensamientos. Tenga comunión con Dios, no baje la guardia. Hay un enemigo queriendo destruirnos. El tener comunión con Dios, sin duda, nos ayudará a mantenernos fortalecidos en la fe, a seguir manteniéndonos íntegros y aceptables delante de Él, cuidando nuestra santidad, cuidando nuestra salvación con temor y temblor. Busquemos la protección de aquel que no duerme, de aquel que guarda a su pueblo. Estemos alertas, orando, escudriñando las Escrituras y desechemos de inmediato toda la amargura y toda la queja y empecemos implementemos la gratitud y la alabanza a nuestro Dios. Pongámonos sin duda toda la armadura de Dios para resistir el día malo. Adoremos a Dios, mis hermanos, por quien Él es. Quiero cerrar este tema con este versículo que encontré en Primera de Crónicas 29:11, que también lo he hecho uno de mis favoritos. Primera de Crónicas 29:11 dice así: Tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. Te adoramos por quien tú eres, bendito Dios. Ayúdeme a darle gracias a nuestro Señor. Ahí donde usted está, exprese en adoración a nuestro Dios todo lo que usted le quiera agradecer, todo lo que usted le quiera exaltar. Sin duda, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a ayudar a exaltar a nuestro Dios. Padre, en esta mañana, Señor, no hay palabras, Padre, no hay palabras que puedan describir tu grandeza, bendito Señor. No hay palabras que puedan expresar, Señor, nuestra gratitud para con usted, bendito Padre. Esta mañana, una vez más, Señor, usted viene a advertirnos sobre los peligros que corremos, Señor, si bajamos la guardia, si nos descuidamos. Y todo esto es por el amor que usted nos tiene, Señor. Todo esto es por el cuidado que usted tiene para con nosotros, bendito Padre. Señor, ¿cómo no agradecerle? Si hasta el día de hoy hemos visto su fidelidad, si hasta el día de hoy hemos visto su misericordia. Padre, muchas gracias, Señor. Le alabamos por quien usted es. Señor, ayúdenos a refugiarnos en usted cuando llegan esos pensamientos de aflicción. Ayúdenos, Señor. Nuestra alma se abate y muy fácil se olvida, Señor, de todos sus beneficios. Perdónenos, Padre. Perdónenos si también hemos cultivado la amargura y la queja, Señor, yendo en contra de su soberanía y de su voluntad. Ayúdenos, Señor.
Ayúdenos a presentar delante de usted nuestras inconformidades, pero no como una queja, Señor, sino mostrando nuestra debilidad y nuestra total y absoluta necesidad y dependencia de usted, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque usted ha sido siempre ese refugio y esa fortaleza para nosotros. Cuán bendecidos somos, Señor, por tenerle como nuestro Dios. Cuán bendecidos somos por experimentar hoy una vez más su misericordia. No sabemos qué acontezca con nuestras vidas el día de mañana, Señor, pero sin duda usted tiene el control de todo ello. Gracias, Señor, le bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recibe un fuerte abrazo, mis hermanos. Resguárdese, hagamos lo que nos compete, pero no nos movamos con temor, sino confiados en que nuestro Señor nos guarda. Anhelamos verles. Dios nos lo conceda pronto. Dios le bendiga.